Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un análisis un poco más profundo de lo que fue la victoria del Barcelona 1-0 sobre el Real Madrid en el Santiago Bernabéu en un encuentro correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Si bien es cierto que ayer subí el video del análisis del partido, fue todo más un tanto general, contando un poco las impresiones y los momentos más destacados del cotejo en sí. Sin embargo, hubo algo detrás de este compromiso muy importante para destacar. Ya mencioné en el video pasado que este fue el encuentro con menos posesión de pelota por parte de Barcelona de hace casi 900 cotejos. Desde que llegó Guardiola, el Barcelona nunca tuvo menos del 36% de la posesión del balón. Y en esta oportunidad, en el Bernabéu contra el Real Madrid, en el Clásico sí la tuvo. Sin embargo, terminó obteniendo el resultado deseado porque ganó por 1-0, porque tiene un pie y medio en la final. Es verdad que el resultado es mínimo, pero aún así, hoy por hoy, o por lo menos en este momento, se lo ve un poco mejor futbolísticamente al Barça que al Madrid. Y de cara a lo que va a ser el partido de vuelta, hay mucho por analizar. Falta más de un mes todavía para ese cotejo y encima hay un encuentro de liga metido en el medio de estas dos semifinales. Empecemos. Vamos a comenzar repasando las formaciones de ambos equipos para que vean cómo fue el parado inicial por parte de los dos entrenadores. Las alineaciones fueron un tanto lógicas, teniendo en cuenta lo que tenían al alcance, sabiendo, y esto lo voy a decir más adelante, que por ejemplo Xavi no contaba con tres futbolistas como Pedri, Dembélé y Lewandowski. Por el lado de Carleto Ancelotti, armó una formación inicial clásica. Real Madrid ha jugado mucho con este 4-3-3 con Valverde como uno de los extremos, sumándose en el momento para defender a la línea de mediocampistas. Es decir, en el arco estuvo Thibaut Courtois, los cuatro defensores fueron Dani Carvajal como lateral por la derecha, Eder Militao y Antonio Rüdiger, la pareja de centrales, y Nacho fue el lateral izquierdo en esta ocasión. En la mitad de la cancha jugaron Camavinga como mediocampista más posicional. No estuvo Tchouaméni desde el arranque, más allá de que sí estuvo entre los suplentes. A sus costados jugaron Toni Kroos y Luka Modric, que no tuvieron en general un buen partido, sobre todo porque se encimaban mucho. Y por la derecha jugó Federico Valverde, aunque se sumaba, como dije, a la línea de delanteros y cuando defendía bajaba a la línea de mediocampistas. Y los dos atacantes, Vinicius Junior y Karim Benzema. Una clásica formación de Ancelotti que separaba 4-3-3, pero que al momento de defender era un 4-4-2 que no necesitó utilizarlo mucho tiempo, porque la realidad es que el ataque con posesión de la pelota por parte del Barcelona fue prácticamente escaso. El equipo catalán siempre buscó el contragolpe, algo que normalmente no hacen los elencos dirigidos por Xavi, pero en esta oportunidad y luego de dos derrotas consecutivas, el DT creía que era lo mejor para el funcionamiento del equipo y además para obtener un buen resultado, porque una tercera derrota consecutiva y una nada más y nada menos que en el Clásico hubiera sido muy dolorosa. Y vamos justamente ahora a hablar de los 11 que puso Xavi Hernández dentro del terreno de juego. Otra formación lógica teniendo en cuenta, como dije, lo que tenía a disposición. Sin Pedri en el centro del campo de juego, lesionado en el cotejo de ida por los 16avos de la Europa League contra el Manchester United. Sin Dembélé, que ya lleva lesionado bastante tiempo. Y sin ahora Robert Lewandowski, formó con un 4-4-2 clásico y muy bien parado defensivamente. La realidad es que salvo por los primeros minutos donde los merengues fueron superiores, después el Barcelona aguantó muy bien e hizo un partido muy inteligente, apostando a acertar quizás las pocas ocasiones de gol que generó, pero fueron verdaderamente muy claras. En cuanto al 11, Marc-André ter Stegen estuvo en la portería, el lateral derecho fue Ronald Araujo, los dos centrales Jules Koundé y Marcos Alonso, el lateral izquierdo fue Valdé y en la mitad de la cancha, en un centro del campo de juego muy poblado, el DT puso a Sergio Busquets, obviamente como el jugadorista más posicional, a sus costados a Franck Kessié y a Frenkie de Jong y un poco más suelto a Gavi, al igual que Valverde por momentos se sumaba a la línea de atacantes, aunque claramente era un 4-4-2 mucho más definido el del Barcelona que el del Real Madrid. Y por otro lado, los dos atacantes sin bastante peso ofensivo, porque decidió Xavi jugar sin un centro delantero neto, los dos fueron Rafinha y Ferran Torres.
Uno pensaba, claro está, que con esta formación al Barcelona le iba a faltar bastante ataque. Sin embargo, eso no sucedió. Si bien es cierto que no tuvo, como dije, enormes cantidades para convertir, la realidad es que fue superior al Real Madrid y Xavi terminó planteando un muy buen partido. Después de repasar la formación, vamos a analizar un poco lo que tiene que ver con el desarrollo del partido así antes de las modificaciones, porque los cambios, a mi entender, terminaron de perjudicar al Real Madrid porque Ancelotti en primera instancia decidió dejar en el banco a futbolistas que podían cambiar la historia. Digo podían porque claramente nadie sabe lo que hubiera pasado si Dani Ceballos y Marco Asensio hubieran ingresado en el complemento, pero me parece que perdiendo 1-0 en el Bernabéu contra el Barcelona, el técnico italiano debería haber agotado absolutamente todas las alternativas y a mi entender no lo hizo. Pero yendo al inicio del partido, en los primeros minutos el Real Madrid estuvo bien parado dentro del terreno de juego. Las rápidas recuperaciones de Camavinga como mediocampista central fueron lo mejor que hizo básicamente el merengue durante todo el partido, porque fue eso lo que terminó haciendo inclinar la balanza como para que el Real Madrid fuera levemente superior al Barcelona en esos primeros minutos y que así generara dos situaciones de gol clara. La primera en los pies de Luka Modric, que tuvo que correr casi 35 metros con la pelota dominada y con sus 37 años claramente en el momento de definir y en el momento de dar esos últimos pasos le costó muchísimo, más allá de que únicamente estaba transcurriendo 40 segundos en el partido, por lo que tranquilamente pudo haber resuelto de una mejor manera, teniendo en cuenta que Marcos Alonso, que fue el futbolista de Barcelona que lo estaba persiguiendo, no es un jugador que se caracterice por su velocidad. Todo el mundo sabe que a Barcelona se lo complica mucho metiendo pelotas filtradas. Esto se vio sobre todo en el partido de ida disputado en el Camp Nou contra el Manchester United. El conjunto inglés en los primeros minutos del segundo tiempo complicó en 3 o 4 oportunidades al equipo catalán de esta manera y el Real Madrid intentó hacerlo en los primeros minutos y lo logró correctamente con buenos pases por parte de Toni Kroos, con una buena distribución por parte de Modric y, como mencioné recién, por las recuperaciones de Camavinga. Sin embargo, todo esto fue quedando en el tiempo a medida que fueron pasando los minutos. Modric y Kroos dejaron de aparecer y básicamente después de los 15 minutos tuvieron un flojo encuentro y la defensa del Madrid empezaba a sentirse vulnerable. Algo que pasó no solamente en los partidos más flojos del Madrid en este 2023, sino en los más destacados, porque los merengues no se defendieron bien, ni contra el Al-Ahly en las semifinales del Mundial de Clubes, más allá de ganar 4-1, no se defendieron bien contra el Al-Hilal en la final del Mundialito, cuando terminaron coronándose con el campeonato organizado por la FIFA, y tampoco se defendieron bien contra el Liverpool en Anfield, más allá de haber ganado 5-2. Lo mismo quizás cae para el Barcelona, pero hoy el equipo catalán mostró una solvencia defensiva, sobre todo de la mitad de la cancha hacia atrás, bastante más sólida que la del Real Madrid, teniendo en cuenta que Kroos y Modric jugaron un mal partido tanto defensiva como ofensivamente, mientras que por parte del Barcelona, por lo menos en ese primer tiempo, tanto Busquets como Kessie y De Jong, la realidad es que estuvieron a la altura de las circunstancias, tanto así que lograron ponerse en ventaja, quizás con un poco de fortuna por un rebote en los pies de Militao, pero aún así el inicio del partido, como estaba planteado, mostraba a los de Xavi bastante mejor que a los del equipo dirigido por el entrenador italiano. Además, hay que tener en cuenta que si bien dije que Valverde se sumaba a la línea de mediocampistas para defender, en el momento de atacar era totalmente extremo y el uruguayo no siente tanta esa posición. Por eso mismo, las situaciones ofensivas del equipo de la capital española en esa primera parte fueron básicamente escasas. Bajo nivel de Vinicius, bajo nivel también de Benzema, el Barcelona terminó dominando fácilmente de atrás hacia adelante, más allá de que tampoco tenía tanto peso ofensivo porque, como dije, sus atacantes eran Ferran Torres y Rafinha. Vamos ahora con el segundo tiempo, donde hay que hablar de los cambios de Ancelotti. Porque si sobre el final de la etapa inicial vos ves que las cosas no están funcionando, que el Barcelona en el banco de suplente no tiene tantas armas como para modificar el esquema ni tampoco darle tanto descanso a sus mejores futbolistas, porque hablando de jugadores de renombre, es cierto que estaba Jordi Alba, es cierto que estaba Christensen, pero todos eran futbolistas defensivos, a excepción de Ansu Fati, que no está teniendo en general una buena temporada, y podemos quizás agregar
a Sergi Roberto, que no está tampoco teniendo un muy buen año. Después de eso, el Barcelona no tenía más. Es cierto, el Real Madrid tampoco cuenta con un enorme plantel, y más que nada porque para Ancelotti algunos jugadores básicamente no juegan. Eden Hazard no entra nunca, Mariano no entra nunca, y en esta oportunidad tampoco ingresaron ni Dani Ceballos, que está teniendo unos últimos buenos encuentros, ni tampoco Marco Asensio, que si bien es cierto, sus últimos rendimientos han sido bastante irregulares. La realidad es que si tenés que cambiar de cara a la ofensiva, lo ideal es hacer modificaciones. Después es cierto, ingresó Rodrigo, una fija, sobre todo para esta clase de partidos, aunque no estuvo de la mejor manera, y después un cambio bastante extraño. El director técnico del Real Madrid decide sacar a Nacho, poner a Camavinga como lateral izquierdo. Es cierto que es un jugador que ya ha jugado en esa posición, de hecho ingresó en la segunda parte de la final de la Copa del Mundo contra Argentina a jugar en ese lugar, pero claramente el Real Madrid tampoco podía descuidarse defensivamente. ¿Qué es lo que hizo poniendo a Camavinga de lateral izquierdo y sacando a Nacho? Puso a Toni Kroos a jugar de mediocampista central, de pivote, y la realidad es que el alemán estaba siendo totalmente desperdiciado. Es verdad que su nivel tampoco lo ayuda mucho, pero Ancelotti sinceramente no estuvo a la altura de las circunstancias en el segundo tiempo como para intentar modificar ciertas cosas, porque como mencioné, Xavi no iba a poder ser mucho desde el banco. Ingresaron Sergi Roberto y Ansu Fati y no cambió a nadie más, porque básicamente, ofensivamente hablando, no podía meter a nadie más. Estaban dos juveniles como Ángel Alarcón y Stanis Pedrola, pero Xavi no los iba a poner en un partido como este. Únicamente fueron al banco para intentar completar la nómina completa de jugadores. Y por el lado de el Real Madrid se quedó bastante corto en cuanto a todas las situaciones de gol. En total, 65% de posesión de la pelota para el conjunto local y 35% para el Barcelona, como dije. La menor posesión de pelota en un partido en los últimos 15 años, desde la llegada de Pep Guardiola, que el equipo de Cataluña no tenía un número tan bajo en cuanto a la posesión de la pelota. 13 intentos para el Real Madrid contra 4 del Barça. Es cierto, parecen que estos 13 intentos son muchos, pero la realidad, y acá vemos el número más firme de todos, 0 al arco. El Real Madrid no pateó entre los 3 palos. Ter Stegen no tuvo participación. Fue totalmente nula la actuación del guardameta alemán, porque el Real Madrid, y tampoco es que estos 13 tiros fueron 13 remates que pasaron al lado de palo. Son todas jugadas y aproximaciones que no terminaron teniendo tanto peligro. Mientras que el Barcelona terminó rematando 2 al arco, y en el segundo tiempo pudo haber ampliado el marcador por una jugada muy clave en la que sí llega a rematar al borde del área. No lo siguen ni Toni Kroos ni Luka Modric, y el balón pega Ansu Fati. El joven futbolista del Barça no logra correrse y la pelota termina yéndose hacia el saque de arco. Terminó ganando el Barcelona, fue superior y Xavi le ganó el duelo a Ancelotti, aunque a mi entender el entrenador italiano podría haber hecho algo más. Domingo 19 de marzo y miércoles 5 de abril. Esas serán dos fechas claves en el transcurso del próximo mes, porque allí se llevarán a cabo los dos próximos enfrentamientos entre el Barcelona y el Real Madrid. Ambos en el Camp Nou, el primero de ellos producto de la Liga Española, el compromiso revancha, por decirlo de alguna manera. Es cierto que el Barça lleva ya bastantes puntos de ventaja, 7 unidades en total, pero aún así, si el Madrid de a poco empieza a recortar distancia, no sabemos lo que puede pasar. Mientras que el encuentro que se jugará a principios del próximo mes será el correspondiente a la vuelta de estas semifinales de la Copa del Rey, donde el Madrid tendrá que sí o sí ir en búsqueda de al menos ganar el cotejo por un gol de diferencia. Después habrá que ver cómo son los rendimientos, porque claramente una cosa es el partido de la Liga Española, donde, como dije, el resultado queda un poco de lado, pero en lo que respecta a la vuelta de la Copa del Rey, seguramente los dos prioricen clasificar por sobre jugar bien. Así que veremos en definitiva qué es lo que sucede. Se vienen 30 días muy, pero muy intensos, teniendo en cuenta que los dos se juegan gran parte del semestre.